7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el asambleísta Pablo Jurado, de la provincia de Imbabura, y el asambleísta Otto Vera, de la provincia de Santa Elena, del Partido Social Cristiano. Les invitamos para hablar de la coyuntura. El sábado último, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo, muy importante. Inicialmente se llamó la Ley para desarticular a las economías criminales vinculadas con el conflicto armado interno, y finalmente se terminó aprobando como Ley de Solidaridad Nacional. 84 votos a favor, 46 en contra, 1 en blanco y 10 votos de abstención hubo el sábado en la noche último. ¿Cuánto va a aportar este proyecto de ley?, le preguntó al señor asambleísta Pablo Jurado, en medio del conflicto armado interno. Muy buen día, Pablo. Buenos días, Miguel. Un saludo para todos los oyentes. En realidad, la decisión tomada el día sábado se convierte en una herramienta importante para el Estado, dándole también fuerza que es muy necesaria ante la intervención de la delincuencia con mucha violencia. Y consideramos que su contenido establece temas jurídicos, temas tributarios y temas que buscan fortalecer también a las instituciones llamadas al control, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, y devolverle de alguna manera tranquilidad al país. Si bien es cierto, una norma no puede cambiar de la noche a la mañana la realidad del Ecuador, sin embargo, lo irresponsable sería mantenernos indiferentes ante la necesidad de darle al gobierno, particularmente, y al Estado en términos generales, la herramienta necesaria para enfrentar esto que no deja de ser un conflicto armado interno, más allá de que existan sectores que no lo consideren así. Pero creo que cada día que nos despertamos, Miguel, vamos justificando que así se lo vea la realidad que vive el Ecuador. En la trayectoria de este proyecto, desde el original que remitiera con el carácter de urgente materia económica el Ejecutivo, hasta la aprobación este sábado, ¿cuántos cambios hubo? Porque hubo algunas observaciones de orden legal y constitucional. Eso fue lo importante, Miguel, la apertura al interior de la Comisión de Desarrollo Económico ante las inquietudes de la gente. Como usted dice, pudieron haberse originalmente identificado problemas jurídicos, problemas de redacción, es decir, problemas de técnica jurídica. Sin embargo, todo eso hizo pensar en la necesidad que vayan representantes de diferentes instituciones, que vayan representantes expertos en el manejo constitucional. Y lo bueno es que hubo siempre esa apertura para incorporar. Ya fuimos al primer debate, más tarde ya en el informe final para el segundo debate se pudo observar que incluso se incrementaron los artículos. Y esa es una forma de demostrar al país de que no hay una actitud unidireccional del gobierno nacional, donde por lo general sucede eso, donde se quiere imponer el criterio del Ejecutivo al Legislativo. Acá ha sucedido lo contrario. Obviamente ha dado lugar a disentir, ha dado lugar a incorporar cosas que vayan perfeccionando esta norma. Esto no quiere decir que la norma ya esté totalmente perfeccionada. Habrán cosas que en el camino, de acuerdo a la dinámica que vaya viviendo el país, puedan darse también para solicitar reformas o incrementos o eliminación de ciertas cosas en este cuerpo legal. ¿Se podría calificar como un aporte importante? Sabemos que vivimos en medio de un conflicto armado interno y se requiere diferentes acciones por los diferentes frentes. Desde la tarea legislativa, un aporte con el proyecto de ley de solidaridad nacional. En cierto momento no se vio bien que el Ejecutivo tenga
una mayoría, así no sea tan consolidada, que tenga una mayoría al interior del legislativo. Pero creo que en democracia es muy importante el que haya una articulación entre estas dos funciones importantes del Estado, sin que eso implique o quiera decir que hay que agachar la cabeza ante el Ejecutivo, ni el Ejecutivo ante el Legislativo. Creo que trabajando de manera responsable se pueden alcanzar resultados importantes, en este caso para la seguridad del país y en otros igualmente, que vaya a buscar el bienestar de los ecuatorianos. Quiero dar la bienvenida al asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano. ¿Cuál es su opinión respecto de la aprobación del proyecto de ley de solidaridad nacional que lo hiciera con 84 votos la Asamblea el sábado último? Muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Muy buenos días al asambleísta Jurado también que nos acompaña. Pudimos coincidir el sábado pasado, sobre todo pues en el hecho de que necesitamos una herramienta que tenga bastante fuerza para poder luchar contra el crimen organizado, y más allá de que hay algunas voces de que pudiésemos haber cometido algún error en ciertos temas relacionados a derechos que podían violentarse dentro de los procedimientos, sobre todo de juzgamiento, en los procedimientos a tomar en la lucha contra el crimen organizado, en lo relacionado con prisión preventiva, con allanamientos, pero lo dije yo también en mi exposición, nosotros no somos el organismo del Estado encargado de revisar la constitucionalidad de una ley aprobada. Para eso existe la Corte Constitucional, si no existiera. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar alternativas que estén dentro del marco de la ley, y eso no lo estamos violentando, que permitan tener mayor fuerza, mayor dureza, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Mano dura contra el crimen organizado, pero para eso no puede ser solamente con palabras, sino que debe ser con hechos, y los hechos se reflejan a través de una normativa que en este sentido creemos va a tener mayor posibilidad de atemorizar, lo dije también en mi exposición, que va a perseguir de manera adecuada a los criminales, con procedimientos abreviados, adecuados, para que sean juzgados, eliminando medidas alternativas, que eso realmente ha sido de terror en el sistema judicial a lo largo de los años, sobre todo estos últimos 4 años, en los que la delincuencia ha tenido una calada sin precedentes, pero sin embargo los delincuentes han sido capturados y liberados de forma inmediata. Esto ya no va a ser posible a través del nuevo proyecto de ley, y aquella persona que comete un delito y que fue capturado en flagrancia, pues va a tener que cumplir no solamente el encarcelamiento en el proceso de juzgamiento, sino hasta que termine y cumpla la pena que le dicten en el caso de que sea culpable. Así que en términos generales, también lo dijimos como Partido Social Cristiano en nuestra exposición. Quizás no estemos de acuerdo en ciertos puntos dentro del proyecto de ley, pero eso no significa que íbamos a dejar de lado el 99% del proyecto que sí creemos que es correcto y que va a servir en la lucha contra el crimen organizado. ¿En qué estuvieron en desacuerdo en ciertos puntos, como dice el asambleísta Vera? A ver, justamente el tema de la prisión preventiva, creemos que eso puede ser modulado aún más. Ahora ya no es la línea general, la prisión preventiva se basa en hechos específicos relacionados al conflicto armado interno y cuando hay un delito flagrante. Pero hay ciertos temas que creemos nosotros todavía pueden ser modulados, salvo que la Corte Constitucional dé su dictamen y de todas maneras nos mande a corregir algunas cosas. En eso también, en los temas relacionados con el allanamiento, creemos que también sí era importante el hecho de que finalmente el allanamiento, cuando no es flagrante el delito, es decir, si no hay flagrancia en el hecho de que haya una actividad ilícita, tráfico de drogas, un secuestro, dentro de, por ejemplo, un bien inmueble, obviamente si hay flagrancia, la policía tiene que actuar y eso ya lo permite nuestra normativa vigente. Pero en el caso de que no esté ocurriendo nada, el allanamiento sí debe funcionar, por ejemplo, con un informe de inteligencia, pero eso tiene que ser igual judicializado, tiene que haber una orden del juez. Pero ahí se buscó un mecanismo de modular el tema. Creemos nosotros que eso ahí quizá pueda ser observado
¿no? Así que en la medida en la que se pueda ser observado, bueno, tendríamos que hacer las correcciones correspondientes, porque si hay algún vicio de inconstitucionalidad, la Corte tendrá que devolverlo. Pero en términos generales, el resto nos parece que está correcto. Los procedimientos obligados me parece que son correctos. El fortalecimiento de la UAFE también me parece que es correcto. Los otros procedimientos de allanamiento en caso de flagrancia también me parecen correctos. Por eso es que nosotros dijimos en nuestra exposición, quizás no estemos de acuerdo en 2 o 3 puntos, pero pueden ser modulados. Y también, por ejemplo, en lo relacionado a el aporte tributario, o sea, las ayudas o las donaciones que dan, en este caso, los sectores privados, nosotros creemos que en temas estratégicos como la seguridad nacional, los aportes deben ser directamente en efectivo, porque usted sabe, si uno empieza a hacer donaciones en tecnología, en equipamiento a la Policía Nacional, todo el mundo va a saber que tiene la Policía Nacional. Y si la Policía Nacional o el Sistema de Defensa Nacional es un tema estratégico, debe ser tratado con reserva. Por tanto, nuestra sugerencia, y que todavía se puede modular en el reglamento que haga el Ejecutivo, es que los dineros que se reciban en efectivo por parte de donaciones sean utilizados en una cuenta especial, puesto en una cuenta especial, para que el Ministerio de Defensa haga uso de esos recursos, que ninguna otra institución los pueda coger, y que este bloque de seguridad pueda hacer uso de esos recursos para la tecnología, para el equipamiento que necesita la policía y las fuerzas militares. O, asambleísta Vera, o puede combinarse los aportes en dinero o los bienes que pudieran entregar, sin perjuicio de manejar con la reserva del caso, para que no sea ni solo lo uno ni solo lo otro. Por eso creo todavía en que eso puede ser modulado, ¿no? Por eso es que no nos opusimos. Creíamos que eso podía ser llevado de otra manera, pero sin embargo, aquí la salvedad es que el reglamento todavía tiene la posibilidad de corregir alguna pequeña imperfección que puede tener ese articulado. Así que lo hicimos también público, dijimos, sí, ninguna ley es perfecta tampoco, ¿no? Igual el presidente incluso puede vetar parcialmente el proyecto de ley, y si es que la exposición que hemos realizado digamos, sirve para que el presidente pueda tomar una decisión y modificarlo, bueno, seguramente recibiríamos un veto, ¿no? Y si no recibimos un veto, aún el presidente tiene la posibilidad de perfeccionar aún más el camino haciendo un reglamento que sea más acorde. Por cierto, asambleísta Tovera, el reglamento no es fácil corregir, sino el principio del reglamento es el desarrollo de la aplicación del contenido de una ley. Efectivamente, ¿no? Y a eso me refiero. Nosotros en estos casos... Claro, no puede ir más allá. Específicamente, no puede ir más allá de lo que está normado ya en la ley orgánica. Pero específicamente en el tema de aportes, nosotros sí se puede regular todavía, porque si los aportes son económicos, entonces perfecto. Si son económicos, que no vaya, por ejemplo, a la cuenta única del Tesoro, porque si va a la cuenta única del Tesoro, lo que va a ocurrir es que simplemente demorarán los recursos para ser utilizados en temas de defensa. Tendrá que esperar mucho, digamos, una tramitología burocrática que tiene que cumplirse para que esos recursos vuelvan al Ministerio de Defensa. Entonces, lo que estábamos planteando es que en el reglamento, si bien es cierto, se capta un aporte económico en efectivo para el Ministerio de Defensa, bueno, pues pero que ese dinero no sea tocado. Eso sí puede ser arreglado, ¿no? No estamos violentando lo que dice la norma que ya hemos aprobado, pero sin embargo se direcciona el hecho de que los recursos económicos no sean tocados y que sean utilizados específicamente para la seguridad o la lucha contra el crimen. Asambleísta Pablo Jurado, hay 2 temas importantes que fueron debatidos. Uno, cuando Pachacuti observaba respecto de algunos cambios, y se argumentó que esta ley no busca afectar el derecho fundamental a la protesta social, por un lado, y el otro, el repotenciar a la unidad de análisis financiero y económico, la UAFE. Esta herramienta, ¿cómo puede permitir para el desarrollo y aplicación de la ley en estos aspectos? El colega Otto, buenos días, igualmente para Otto. Buenos días, don Pablo. El colega Otto hizo referencia a esos componentes y a esas acciones que se han incorporado, y como dice usted, Miguel, en su momento Pachacuti observaba en el sentido de que se quiere judicializar todo,
y que en su momento, cuando se quiera realizar una protesta, también podrán implementarse el contenido de esta norma. Las cosas se han ido también modulando, se han ido incorporando para justamente darle a este sector importante social y político del país, darle tranquilidad en el sentido de que no es así como se pensaba o es así como se quería vender dentro de este proceso del tratamiento. Hablaba otro también respecto de la UAFE. Es importante, y Otto fue uno de los que obviamente sugirió, ¿no?, el Partido Social Cristiano. Eso nosotros también nos hemos unido en el sentido de que la UAFE tiene que ser fortalecida, porque se le mira debilitada, que de pronto no tiene los instrumentos tecnológicos necesarios, es decir, una fortaleza y una repotenciación a este espacio que es fundamental, porque si estamos hablando de la desarticulación de la economía, del crimen organizado, lo lógico es que la inteligencia financiera, tanto de la UAFE o llámese superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, del mismo servicio de rentas internas, tienen que intervenir en conjunto, y esto obviamente se va a concentrar en este frente de seguridad, ¿no?, para poder manejarlo no de manera dispersa, sino más bien concentrar y tener herramientas suficientes para identificar con facilidad qué es lo que está pasando en el manejo económico de estas organizaciones criminales. Una de esas acciones ya lo fue cuando se intervino, ¿no? No es de la noche a la mañana, como ha dicho Otto. Esto, para poder intervenir, para poder allanar, ¿no?, tiene que darse un tiempo suficiente. El poder golpear al entorno de alias Fito no es que la acción se empezó ayer y mañana ya hubo que intervenir. Continúa hoy descubriéndose paulatinamente con la privación de libertad de ciertas personas. Igualmente se van aclarando una serie de cosas, más allá, como ha dicho el ministro de Defensa, más allá, o el ministro del Interior, más allá de que hayan los jueces que ya estén haciendo llamadas telefónicas para ver cómo se arregla este problema. Nosotros como asambleístas hemos hecho y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. De aquí en adelante, el funcionario público tendrá que ser vertical en sus acciones. Los jueces tendrán que hacer lo que corresponde, porque caso contrario, nosotros como asambleístas haremos lo que nos corresponde, pero si de ahí para allá, en la implementación de la ley, existen problemas, no hemos hecho absolutamente nada. Y así tiene que entender el país. El legislativo cumple su papel, el judicial tiene que cumplir su papel y el ejecutivo tiene que cumplir su papel, y nosotros igualmente como ciudadanos tenemos que cumplir también el papel necesario. Esta es una lucha de todos. Acá no es que los legisladores encárguense de solucionar el problema. Los legisladores tenemos que encargarnos de hacer lo que nos corresponde, pero el resto del entorno en la sociedad ecuatoriana tiene que cumplir un papel importante. Este es un régimen jurídico especial, no es una norma común y corriente, y así tenemos que entender. Habrán cosas que generen susto, sí, pero yo creo que es preferible, ante la violencia con la que actúa la delincuencia, que haya la fuerza suficiente del Estado, y al Estado la fuerza que le podemos dar es a través de la ley, no le podemos dar otra alternativa. Claro, es grave, mencionaba el asambleísta Pablo Jurado la denuncia que formulara el ministro del Interior, John Reinberg, en el sentido de que un juez de Manabí intentó comunicarse con él por canales informales para hablar sobre un caso judicial de alto perfil en el país, el caso de Fito. Pero continuando con esto, asambleísta Pablo Jurado, ahora hay un tema importante también en el desarrollo de esta ley. No solo se establece un régimen punitivo, sino también un régimen preventivo. ¿Cómo avanzar hoy que estamos abocados a un problema serio, el reclutamiento de niños para el sicariato? ¿Cómo quedó esto? Miguel, esto tiene que entenderse como
parte de toda una red de acciones que debemos incorporar, y en eso Otto está siempre pendiente. Mire, paralelamente a esto, tenemos que trabajar también e impulsar la reforma al artículo 5 de la Constitución. Ese es otro paso importante. ¿Que va a preocupar a ciertos sectores de esto? Claro que va a preocupar a ciertos sectores de esto. Imagínense lo que es volver a tener, ¿no es cierto?, un ojo de águila, como decimos en la parte territorial, un ojo de águila que le esté chequeando qué es lo que está haciendo el narcotráfico, particularmente por vía marítima. Desgraciadamente, al crimen organizado se le ha dado el tiempo y las facilidades necesarias para que se fortalezca. Lo que estamos haciendo en este momento hubiese sido bueno que se lo haga a lo mejor hace 15, 20 años. Y no eliminar esos espacios que sirvieron de vigilancia, esos espacios que sirvieron de seguimiento para el narcotráfico. Bueno, las cosas están dadas, no nos podemos sentarnos a lamentar. Yo creo que sigue siendo oportuno el momento para poder atacar al crimen organizado. A eso nos mandó la comunidad ecuatoriana. A Otto en su campaña le dijeron lo mismo, a mí en mi campaña me dijeron lo mismo. Ayúdennos, vayan, trabajen. Hoy se está trabajando de manera sostenida en la Asamblea Nacional. Mañana mismo tenemos tres plenos, ¿no? Y otros que tenemos igual sesiones de las comisiones desde las 2 de la tarde, tenemos que estar a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Mientras más producción legislativa de calidad exista, para nosotros y el país será mucho mejor. Asambleísta Otto Vera, a ver estos dos temas, cómo fortalecer, es importante en la articulación del combate a los grupos delincuenciales, la unidad de análisis financiero y económico por un lado, y por otro, cómo establecer no solo un régimen punitivo, sino preventivo para proteger a los niños que ahora son reclutados para el sicariato. Bueno, primero, que dentro del proyecto de ley hay una capita que endurece las penas para la captación de menores de edad, o niños, adolescentes, en el crimen organizado. Antes era 7 años, 8 años, ahora estamos hablando de que alguien que capta niños para hacer los trabajos que nosotros ya conocemos, que ocurren, que los convierten en gatilleros, en asesinos. Ahora, pues la persona que los capta va a tener mínimo 30 años en la cárcel fuera de agravantes, o sea, puede incluso incrementarse la pena. Pero del lado de la prevención me parece correcto fortalecer, por ejemplo, el sistema de inteligencia. ¿Cómo tú puedes prevenir si es que no tienes un sistema de inteligencia con tecnología, con normas claras que permita prevenir el hecho de que se puedan seguir captando en los barrios por parte de estas organizaciones criminales a los niños y a los adolescentes? Y bien decía el colega Jurado, para eso justamente tiene que seguir trabajando y fortaleciendo las normas la Asamblea Nacional, y de hecho, o sea, de paso, el día de mañana, la primera sesión que tenemos que llevar a cabo es justamente el tratamiento de la ley de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, eso va a permitir el hecho de que mañana podamos hacer algunos aportes finales para que este proyecto de ley también pase al Ejecutivo, y esto sin duda alguna va a ser una norma complementaria a lo que ya aprobamos el día sábado, y que va a permitir ya el hecho de que el Departamento de Inteligencia o el Centro de Inteligencia del Ecuador y todas las acciones que ejecute el Estado puedan seguir permitiendo fortalecer esta lucha contra el crimen. Así que ese sería el trabajo, ¿no? Para la prevención tiene que haber investigación, y esa investigación tiene que ser llevada adelante por el Estado a través del Centro de Inteligencia, que ahora va a ser fortalecido por esta ley que el día de mañana trataremos, debatiremos y Dios mediante también sea aprobada. Para concluir con usted, asambleísta Otto Vera, es importante la aprobación del marco jurídico, las leyes. Sin embargo, por sí mismo, las leyes no van a arreglar los problemas internos, son necesarias y fundamentales, pero más importante resulta su aplicación, las acciones de los operadores de justicia, el respeto al ordenamiento jurídico, incluso de la ciudadanía, asambleísta Vera. Bueno, sí. Es verdad que no solamente aprobar la ley ya va a representar el hecho de que vayan a mejorar las cosas en el país. De hecho, y hay que tener una observación importante en aquello,
es que, lo dije también en las últimas intervenciones que he tenido, la justicia en el Ecuador o el sistema de seguridad no puede ser llevado adelante solamente por el Ejecutivo. Es como una mesa que necesita para sostenerse sus cuatro bases. El sistema de seguridad también necesita algunos elementos para que puedan sostenerse. El primero, desde luego, es todo lo que tiene que ver a la parte normativa, en donde entra la función legislativa. El segundo, desde luego, es la función ejecutiva. ¿Qué hace la función ejecutiva? A través de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, toma acciones que ahora sí se las va a permitir a través de este nuevo Código Orgánico que ha sido aprobado el día sábado, que es el Código Orgánico de Solidaridad, o mejor dicho, la Ley Orgánica de Solidaridad. El tercer elemento que tiene que ser el sistema de justicia. Si el sistema de justicia está corrompido y no tiene leyes fuertes que ajusten, en este caso, los tomadores de decisiones judiciales, que son los jueces, seguramente va a seguir pasando lo que hasta el momento, que los criminales quedan sueltos apenas cometen el crimen. Eso ya no va a poder pasar con la ley que hemos aprobado. Y por último, el sistema de rehabilitación. Esa es la cuarta base dentro de todo el sistema de seguridad o de lucha contra el crimen organizado. Si no tenemos un buen sistema de rehabilitación, entonces lo único que va a ocurrir es que vamos a seguir captando a los criminales y tenerlos, y si no son regenerados o adoctrinados, seguramente pues en 30 años que salga de la cárcel un niño o un jovencito que cometió asesinato, cuando tenga 50 años va a seguir haciendo lo mismo. Entonces tiene que existir un sistema de rehabilitación acorde, y en ese sentido yo creo que esa sería la siguiente parte de la intervención en la que tiene que realizar sus esfuerzos la Asamblea Nacional para que el sistema de rehabilitación ecuatoriano permita en el futuro también la reinserción de la gente que pueda recuperarse, ¿no? Muchas gracias al asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano. Vuelvo con el asambleísta Pablo Jurado de Imbabura. Pablo, siendo importantes las leyes que se aprueban, uno es el control constitucional en el supuesto, en el escenario que se haya deslizado algún tema que pudiera dar visos de inconstitucionalidad, pero las leyes no arreglan por sí mismos los problemas, son necesarias, son fundamentales, es una obligación de la Asamblea poner a tono los cambios, las reformas, más aún cuando estamos viviendo un conflicto armado interno. Sin embargo, su aplicación también es fundamental. Las acciones de los operadores de justicia, el respeto al ordenamiento jurídico, tan venido a menos en el Ecuador. ¿Qué piensa usted? Hace un momento había dicho yo, Miguel, que esta ley es una herramienta. Y paralelamente a esto, tenemos que hacer el seguimiento de la implementación, de la aplicación. En su momento, el presidente de la República, Daniel Noboa, manifestó que existe toda la voluntad para ir depurando el tema de justicia, porque desgraciadamente hemos sido testigos, no hoy, sino desde hace algún tiempo a esta parte, que desgraciadamente una cosa es lo que dice la ley y otra la forma como se lo aplica. Por lo tanto, el Poder Judicial tiene que ser intervenido. Yo manifesté también que es parte de una red de normas. Ya Otto hizo referencia a la ley de inteligencia y contrainteligencia, porque sin tener esa información difícilmente se pueden planificar acciones. La misma ley de innovación y fortalecimiento del sector público también tiene que ver con esto, estimado Miguel, porque no nos olvidemos que el crimen organizado llega también hasta los gobiernos provinciales, llega hasta los municipios. ¿Para qué? Para poder establecer finanzas con los contratistas, llámense personas naturales, personas jurídicas. Se han hecho diferentes comentarios, incluso de muertes sucedidas en el país, que ha sido por esa relación con el crimen organizado. También se busca el poder establecer una ley de contratación pública mucho más clara y que apunte también a identificar oportunamente si es que ciertos sectores o en este sector se está inyectando también recursos mal habidos. Es decir, toda
esta cadena, todo este enlace de normas nos va a permitir ir paulatinamente debilitando la economía de las organizaciones criminales. Ahora, el tema del reglamento, se hablaba el asambleísta Tobera, es importante, pero no puede ir más allá de la ley. Desarrolla la aplicación de una ley en este caso. Por ello es importante que la asamblea, con el debido control de las normas que se aprueban, sean puestas en consideración del Ejecutivo, aun cuando él tiene el poder del veto. Sí, entiendo que la comunicación entre el legislativo, la bancada de ADN y quienes estamos cerca también, le ha tenido informado al señor presidente de la República. Se ha dicho incluso que de manera inmediata, una vez que llegue a sus manos y tenga el trámite correspondiente, pues se enviará al registro oficial para su publicación. No podemos esperar más, estimado Miguel. El Ecuador no puede esperar más. Tenemos que dar toda la agilidad necesaria para que el Estado, el gobierno, tenga las herramientas suficientes para enfrentar este que es un problema que preocupa todos los días. Dado que Pablo Jurado fuera prefecto de Imbabura, alcalde de Ibarra, quisiera preguntarle, en este proyecto de ley se establece una disposición también para hacer cambios en el Código Orgánico de Organización Territorial, la Autonomía y Descentralización, el COTAD, relacionados con que los gobiernos locales puedan invertir en temas de seguridad. Hay algunos municipios que cuentan con la tasa de seguridad, del caso de Quito. Hay otros que no lo tienen. ¿Cómo va a empatar esta contribución desde los gobiernos locales en los temas de seguridad? Yo creo que siempre es una debilidad el que le dejemos a los otros niveles de gobierno con la discrecionalidad, porque ahí no se dice que tengan que hacer, sino que podrán hacer, ¿no es cierto? Y tiene lógica de alguna manera, porque en este momento mismo los municipios están reclamando que el Estado se ponga al día en las transferencias de equidad territorial, las prefecturas de la misma manera. Si es que nosotros somos radicales en imponer a través de la norma de que los municipios tienen que hacer, las prefecturas tienen que hacer, usted automáticamente como alcalde, alcaldesa, como prefecto o prefecta, ahora sí, encantado, yo hago. Pero desgraciadamente las prefecturas viven, ¿no? Subsisten en base a las transferencias de equidad territorial. No conozco alguna prefectura que tenga fondos propios que le permitan al menos cubrir el ingreso corriente, digamos con el ingreso corriente, el gasto corriente, o llamado técnicamente como gasto permanente e ingreso permanente. Es decir, todo tiene que articularse y esto funcionar como un reloj. Porque si algo falla, no le podemos nosotros acusar al municipio. No todos los municipios tienen la solvencia económica. Hay municipios que incluso esperan la transferencia de equidad territorial para poder cubrir el gasto corriente. Es decir, no todo va a los gastos de inversión. Sin embargo, nosotros confiamos y creo que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas está trabajando en ese tema. El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador está trabajando en ese tema, en definir. Ahora, a ver, hago el kilómetro de adoquinado, el kilómetro de asfaltado y vivo en medio de la inseguridad, o socializo con la comunidad, me abstengo de hacer ese tipo de inversiones en infraestructura y más bien tomo la decisión de invertir en dar soporte a la seguridad. Y la gente va a entender. Yo creo que es ahí donde debe entrar el diálogo directo entre la autoridad y la sociedad para priorizar la inversión. El asambleísta Pablo Jurado considera que ha sido un aporte importante el de la Asamblea a la aprobación de este proyecto de ley de solidaridad nacional, partiendo de un hecho. En la ley se establece un régimen jurídico especial en el marco del conflicto armado interno, a través del cual se incorporan medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a garantizar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país.
Nos quedamos sin audio. Así, decía que sí es un valioso aporte el que ha aprobado la Asamblea, cuando en este proyecto de ley se establece un régimen jurídico especial en el marco del conflicto armado interno, a través del cual se incorporan medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a garantizar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país. ¿Qué piensa usted? Bueno, sin duda, esa es una herramienta importante. Siempre hay que verlo como un tema de régimen jurídico especial. Sí hay que valorar esas medidas financieras, tributarias y de seguridad, ¿no? E incluso hay que valorar también la decisión de poder implementar acciones sociales, porque no podemos cerrar los ojos, estimado Miguel, y desconocer que hoy por hoy la industria del narcotráfico, el crimen organizado, es el que está generando un nivel importante, entre comillas, de fuentes de trabajo, obviamente fuera de la ley, pero hay miles de personas que están dentro de esta actividad ilícita. Una vez que eso se vaya debilitando, aquellas personas que se van a quedar sin trabajo, entre comillas, tendrán que ser incorporadas a través de diferentes acciones. Por eso es que ahí se les recomienda a los municipios, ¿no es cierto?, emprender, porque siendo la institución más cercana a la comunidad, emprender acciones también de capacitación, acciones de prevención, acciones que generen emprendimientos dentro de sus territorios, sin querer decir que el Estado tiene que mantenerse indiferente, o el gobierno nacional a través de sus instancias o de sus ministerios tiene que implementar planes y programas que vayan a ayudar a la gente, insisto, entre comillas, que se va a quedar sin trabajo. Bien, muchas gracias. La atención al señor asambleísta de Imbabura, Pablo Jurado. Tema de interés como la aprobación el sábado último del proyecto de ley de solidaridad nacional. Un aporte para enfrentar el conflicto armado interno. Pablo, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Muy amable. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Diálogo previsto con el exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas, coronel Mario Pazmiño, precisamente sobre la implicación del proyecto de ley de inteligencia que fuera aprobado ya en la Comisión Legislativa y ahora debe pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa.